Los hostigamientos de las FARC y las tomas sangrientas a los pueblos casi siempre fueron la antesala al secuestro de militares y policías. Produjo una de las imágenes más indignantes del conflicto armado colombiano: personas encadenadas, demacradas, algunas veces encerradas entre alambres de púas, tratando de mantener la compostura mientras grababan un mensaje en video como prueba de supervivencia. Imágenes que se convirtieron en el retrato de la degradación de la guerra, quedaron grabadas en la cabeza y corazón de gran parte de los colombianos. Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, un total de 31.021 personas fueron secuestradas en los últimos 50 años. De ellos, 1.214 eran militares y policías. La mayoría pasó al olvido y otros aún tratan de superar los años en cautiverio. Unos, después del combate, despertaron en medio del secuestro. Otros tuvieron que tomar la decisión de determinar en qué momento no se podía combatir más y enfrentar la derrota. ¿Qué pasó con ellos después de esos largos años de encierro? Esa es la incógnita que en este acápite buscamos responder. A simple vista no se nota. Hombres rudos y miradas frías, pelo a ras y caminar recto. Una conversación de rutina tampoco es suficiente para los que tienen discursos preparados o una respuesta programada. Incluso, algunos de los militares y policías secuestrados por las guerrillas evitan hablar sobre su cautiverio, ya que la cicatriz del secuestro es una marca que quedará para toda la vida. Y en ese sentido no importa si pasaron encadenados a un árbol 10 años o 2 meses, si estaban en las más espesas de las selvas o a 15 minutos de una cabecera municipal. Lo que pasó en cautiverio jamás se olvidará. Hablar sobre ello es revivir emociones, y aquellos hombres rudos que en algunos casos creen estar blindados frente al dolor, vuelven a quebrarse. Para conocer a profundidad el tema, la investigadora Ivette Salazar ha realizado toda una estructura que permita descubrir diversas incógnitas. Algunos de los militares y policías secuestrados por las guerrillas evitan hablar sobre el cautiverio. Solo en una conversación serena se revela lo que bien queda expuesto en este documental. La cicatriz del secuestro es una marca para toda la vida. Lo abordaremos desde 4 aspectos así, siendo el primero lo que implicó quedar secuestrado por el enemigo y los primeros días en cautiverio. El segundo, aquello que llamaron el tiempo en pausa del secuestro, donde describieron las condiciones de vida que tuvieron durante su cautiverio y los riesgos de la selva. El tercer aspecto es la narración de la cotidianidad en cautiverio, donde se teje un entramado de años y mecanismos de afrontamiento que describen la experiencia del secuestro. Y el cuarto aspecto es el desenlace, donde ahondaron en sus vidas después del hecho victimizante. El esfuerzo por reconstruir la memoria se hace con el fin de que las historias de policías y militares sean escuchadas y tratadas con respeto y dignidad. La no repetición pasa por escuchar las múltiples dimensiones del conflicto armado, que nos hacen comprender y esclarecer los daños e impactos desde todas las orillas. Este es solo un ejercicio más de este largo camino. El sufrimiento inexplicable de las familias, la pausa de los proyectos de vida, los sueños a la deriva y el miedo que recorrían sus vidas son aspectos que nunca olvidan. Una experiencia que les partió la vida en dos: el secuestro. Soldados, patrulleros, suboficiales y oficiales de las Fuerzas Armadas colombianas, víctimas de este atroz suceso. Este es un escenario exclusivo para sus historias y memorias. Luz Francelina Arias Ramírez, comandante de la policía, secuestrada por el grupo de las FARC el 23 de abril de 1998, Campo 2, Tibú. Buenas tardes. Voy a contarles muy brevemente por el momento difícil que tuve que pasar al ser secuestrada por el grupo de las FARC. Ese 23 de abril de 1998, a Campo 2 de Tibú hubo una explosión de varios petardos
los cuales afectaron unos transformadores de energía y quedó esa zona sin luz. Asimismo, estos artefactos fueron lanzados a las 7 de la noche por el grupo de las FARC, quienes los mismos pretendían, pero finalmente lo lograron. Tomarse la que en ese entonces era la subestación de policía. Los disparos del lado policial cesaron ante la falta de municiones y hostigados, agentes trataron de intimidar a sus contrincantes, ¿sí? Lanzando bolas de barro, los cuales imitarían a las acabadas granadas. Como el barro caía intacto, aún en medio de la oscuridad fueron descubiertos. Recuerdo que unas horas después, los agentes que fueron atacados fueron secuestrados y entre ellos yo siendo pues la comandante de la subestación, quien hoy en día, pasado ya más de 15 años, me desempeño como sargento mayor y siendo el tercer suboficial más antiguo de la institución en todo el país. En ese momento que ocurrió dicho hecho, nos quitaron las armas y nos llevaron inicialmente en unos carros. Luego duramos caminando más de un mes. Estuvimos durante el cautiverio como en 3 campamentos. A las 5 de la mañana nos daban café, 1 hora más tarde el desayuno y después el almuerzo. Escribíamos poemas o tallábamos figuras en madera. También escuchábamos programas radiales. Esa era nuestra cotidianidad. No sabíamos en qué momento nos iban a matar. Enviábamos cartas a nuestros parientes cada 4 meses y después de este suceso volvimos a la libertad 20 meses más tarde, el 23 de diciembre del 1999. Uno de los episodios más duros de asimilar desde el instante en que fuimos atacados y hasta ese momento en que regresamos a los brazos de nuestros seres queridos, también tuve que ver morir a 2 compañeros. Uno de mis compañeros perdió la vida enfrente de mí y recordar estos momentos difíciles aún así me motivan más para seguir trabajando por mi patria. Es una cicatriz en el alma, para mí no fue fácil y una de las cosas que más me costó fue la de volver a dormir bien y sin zozobra, debido a que en ese lugar se vive constantemente con angustia y no es posible dormir desprevenidamente. Dormía en camas de madera y rastrojo y nos levantaban de 2 a 3 de la mañana constantemente a caminar. Adaptarme a la vida cotidiana fue difícil y cuesta mucho trabajo. Me daba mucho miedo salir y tener ese contacto con la sociedad, con el temor de que me fuesen a secuestrar de nuevo. Me daba mucho miedo que mi esposo se acercara pues a mí a tener cualquier afecto, entre otras situaciones en las que me siento rodeada por muchas personas también. Siento como ese temor, como si me estuviesen vigilando, porque cuando estaba pues en estos lugares, pues uno mantiene constantemente vigilado. Además que al momento de dar dicha declaración me transporta a sentir y pensar en el drama en que viví. Actualmente siento temor aún, pero no como antes. Trato de no recordar esos momentos de tristeza y congoja que viví, pero es difícil olvidar. Agradezco mucho poder compartirles este suceso de mi vida.
Tradicionalmente el secuestro como botín de guerra ha sido una de las prácticas más usadas y violatoria de derechos humanos. Ninguno dice tener rencor, ya ambos se liberaron de las cadenas de la celda y los candados del pasado, aunque de cuando en cuando los rondan estos temores. El secuestro también es el arte de la manipulación. El momento más crítico del secuestro posiblemente fueron las horas previas. La incertidumbre por la sobrevivencia, el miedo a la muerte, la ansiedad por disparar, el desespero de ver a sus compañeros heridos o muertos, la frustración, la impotencia porque se acaba la munición, el dolor, la posibilidad del suicidio, el olor a pólvora y a sangre. Por eso, aunque los hostigamientos estén frescos en las memorias, son difíciles de narrar. Juan David Sánchez Murillo, subteniente de la policía, secuestrado el 2 de noviembre de 1998, toma de MeToo. El ser secuestrado por las FARC es una de las cosas más duras que se vive durante el tiempo que se está en cautiverio. Es una situación que hace dolerle en la trayectoria del tiempo a las familias, a los padres, a los hijos, a uno como secuestrado, ya que no es solo la privación de la libertad de forma abrupta, sino que es una humillación, es una zozobra de no saber si se estará vivo o qué sucederá después. En aquellos momentos en los que sucedieron aquellos hechos, pues nos encontrábamos en MeToo, una ciudad, un pueblo bastante pequeño de hecho. Teníamos avisos de la población, rumores de que la guerrilla intentaría algo contra nosotros. Y pues eventos, hechos anteriores, enfrentamientos, pues siempre se tenían máximo unos 300 guerrilleros que atacaban un puesto de control o atacaban un comando. Y no esperábamos que se presentara de esa forma, pues MeToo es un pueblo pequeño, esta ciudad donde nos encontrábamos, en ese momento eran 5.000 habitantes, dijeron que iban a tener artefactos explosivos de gran potencia y nos preparamos para enfrentar alrededor de 150 a 300 guerrilleros. Éramos nada más 75 policías en ese momento y la sorpresa fue que fue todo el bloque oriental de la guerrilla, alrededor de 2.000 hombres que pues, nos atacaron. Fue un evento bastante impactante, por decirlo de esta manera, ya que pues si bien no era la primera vez que entraba en combate o que me enfrentaba con la guerrilla o con grupos al margen de la ley, sí era la primera vez que perdía. No solamente es el perder, porque no puedes huir, no puedes escapar, es perder y ser presa del enemigo, es perder y ser como su botín, como su ganancia, ¿sí? Entonces es el verse desarmado, es el verse frustrado, incompleto y ser llevado a la selva como un animal, en el cual te encadenan al cuello, a veces a los tobillos, y se encadenan del cuello con cadenas de metal y candados de llave al compañero. Toca dormir encadenados del cuello, compañero con compañero, en ocasiones apuntados con fusiles, porque pues alguno de pronto quiera escapar. En ocasiones quitaban las cadenas a las 12 del día y las volvían a poner a las 6 de la tarde. En otras ocasiones fueron meses, todo el día las cadenas, cuando tocaba andar, cuando tocaba estar en el campamento, siendo vigilados en todo momento. Ese secuestro se presentó el 8 de noviembre y ya el día anterior habían secuestrado al general Mendieta. Varios días después nos unieron a ambos en un solo grupo de secuestrados y empiezo a relacionarme con el general Mendieta y con Ingrid Betancourt, en donde ella empieza a mencionarme y a contarme que ha protagonizado 4 intentos de fuga. Y es algo en lo que uno se pone a pensar y dice,
la necesidad está, y es la idea que tiene todo secuestrado desde el momento en que es tomado, es irse, es liberarse, es escapar. Y pues es algo que toca planificarlo mucho, toca verlo bastante, porque pues no es solo escaparse e irse, es pensarlo, porque si te atrapan es la pena máxima, es ser asesinado, es ser asesinados quienes lo cuidan, el comandante. Y después de que Ingrid contara que intentó escaparse 4 veces, da la necesidad de intentarlo, da la necesidad de hacerlo, fuera de que durante ese tiempo me enteré del nacimiento de mi hijo mediante cartas. Entonces la necesidad es más fuerte, el intento, el arraigo de hacerlo es más fuerte. Ingrid iba a realizar su 5.º intento con el general Mendieta, y yo por cuestiones de seguridad no pude unirme a ellos. Me tenían bastante vigilado, y los que se encontraban conmigo estaban seguidos con fusiles, estábamos encadenados y no pude ir con ellos. Luego de ello, en la noche decido escaparme y logro irme, logro escapar, cruzar un río sin saber nadar, atado a un galón que me sirva de flotador. Luego de estar escapando y estar 7 días vagando por la selva, logro encontrarme con un comando jungla que me estaba buscando, ya que después de cruzar este río y esos 7 días, el tiempo fue pasando. Luego de 10 días más, vagando, me encuentro un comando jungla que dicen que me han estado buscando, porque la noticia se esparció de que Hinchado se había escapado, se había burlado de la seguridad de la guerrilla y había huido. Fue una experiencia traumática bastante dura. Me llevan de vuelta donde todo empezó, la pesadilla donde todo comenzó, aquel pueblito de Mitú. Posteriormente me dirigen a Bogotá, me reencuentro con mi familia luego de muchísimo tiempo, conozco a mi hijo, y ahora con todo lo que ha pasado y los procesos, creo que se pagó un precio bastante alto por una paz en donde se le concedieron beneficios y privilegios a algunos que hicieron bastante daño al país, hicieron muchísimas fechorías para que hoy tengan beneficios acorde a lo que hicieron. Entonces no se lo deseo a nadie, fue una experiencia traumática lo sucedido. Sin embargo, más allá de replicar las duras imágenes del sufrimiento inmortalizadas en la prensa o de ahondar en las huellas y daños que dejó el secuestro, lo que se buscó fue enaltecer las estrategias de resiliencia de los sobrevivientes, así como su capacidad de pervivir al secuestro mediante estrategias cotidianas y en algunos casos colectivas, como la escritura, el amor por la naturaleza, el deporte, los juegos, las acciones solidarias, el cuidado de otros y el buen sentido del humor. Las guerrillas lo tenían claro. La tortura más efectiva no consistía necesariamente en impartir un listado de vejámenes físicos, sino en socavar su dignidad como seres humanos, en reducir o eliminar sus deseos de supervivencia, en obligarlos a enfrentarse consigo mismos, con sus principios y con los demás compañeros en la selva. Los guerrilleros no les disparaban, pero les apuntaban día y noche. Los guerrilleros no les dejaban morir de sed, pero les dosificaban a extremo las bebidas. Los guerrilleros propagaban rencor, envidia y desconfianza entre los mismos compañeros de cautiverio. Ninguna persona volvió a ser la misma después de estar internada en la selva, y más que consuelo, los policías y militares liberados necesitan a alguien que los escuche decir: algo se quebró por dentro de mí. La herida del secuestro es imperceptible, pero eso no significa que ya haya sanado.